vamos a hablar específicamente de distintas cuestiones que tienen que ver con el derecho penal, y esto viene inspirado en un libro que descubrí hace poco que me pareció muy interesante y que podría ser de lectura casi obligatoria para muchos ciudadanos para entender de alguna forma cómo funciona la justicia y las distintas articulaciones que hay con los otros estamentos del Estado, con cómo funciona en este sentido la justicia penal y específicamente la justicia, perdón, específicamente en el derecho penal y los alcances que tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, entender cómo funciona implica también conocer qué alcances tienen las leyes y qué podemos pedir en este sentido cuando estamos inmersos en una causa penal, y para comprender también cómo funcionan algunos mecanismos que tienen que ver con la política, con distintos funcionarios, cuáles son los alcances de esas leyes, cuáles son las penas que se pueden aplicar para determinados delitos y cuáles no, y todos los mecanismos que funcionan para que exista plenamente el Estado de Derecho, un concepto que se repite mucho en los medios y por ahí no sé si hay un conocimiento pleno del ciudadano común de qué significa esto del Estado de Derecho, ¿no? Y que es algo que nos abarca y nos involucra a todos. Por más que lo veamos en muchos casos demasiado alejado, ¿no? Porque muchas veces el imaginario popular dice, bueno, a mí no me va a pasar, pero el derecho y las leyes están implícitamente en nuestras vidas, en lo cotidiano. Bueno, y para hablar sobre estos temas y empezar a entender un poquito de qué se trata todo esto, nos acompaña hoy el doctor Gustavo Feldman, que es un abogado penalista de una amplia trayectoria en nuestra ciudad, en el país y en distintos ámbitos. Así que, bueno, muchas gracias. Bienvenido, doctor Feldman. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Y bueno, sí, he escuchado el introito y realmente creo que en estos últimos 15 años se ha producido un fenómeno, por lo menos yo lo destaco o me ha impactado. Los temas que hace 15 o 20 años tratábamos en las aulas de la facultad, tuve un cortísimo plazo de profesor adscripto en la cátedra Ana María Figueroa, o se debatían en los congresos, en los seminarios, o a lo mejor en las mesas de los bares del tribunal o aledaños al tribunal, hoy son materia corriente de los periodistas, bueno, ni hablemos de los políticos, pero de la gente que no tiene actividades vinculadas o cercanas al derecho, pero que sin embargo, bueno, si uno ve los programas de televisión, hasta en los programas de espectáculos, hasta en los programas deportivos, pues el periodismo político que como está tan judicializada la política argentina, Sí. pero hasta en los programas de espectáculos, hasta en los programas deportivos, están los temas jurídicos, judiciales, siempre en el tapete. Sí. Creo que esto no es bueno ni malo de por sí. Uh-huh. Pero sí es bueno por ahí sentarse a pensar o elaborar por qué ha ocurrido esto. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha motivado esta proclividad o esta efusividad en tratar, entender, aprender las cuestiones jurídicas? Porque muchas de ellas, muchas no, pero muchas de ellas son sumamente aburridas. Sin embargo, Claro. sin Sin embargo, están presentes, proliferan. ¿no? Sí, sí, Y sí. esto, bueno, ya que lo mencionaba, el tema de los medios de comunicación. El libro se llama Justicia y Política. Es interesante si pueden acceder y para poder entender algunas cuestiones. Lo recomiendo porque, bueno, lo estuve viendo y me parece interesante los planteos. Pero esto de los medios de comunicación, ¿no? Cómo se replica en los medios y, como decía, hasta en programas de espectáculos, distintos casos que tienen que ver con el derecho penal y que no son tratados adecuadamente, o que se le da se hace una espectacularización de los casos y se los carga de una emocionalidad demasiado intensa que genera en la población indignación y pedidos de penas excesivas para delitos para los cuales no está contemplado en nuestra legislación. Sí. Ese es un esquema que
por lo menos lo que yo he visto, creo que yo tengo contacto con lo que es el derecho desde que tengo 12 o 13 años, 13, que en primer año de la escuela secundaria en Superior de Comercio teníamos una materia que se llamaba Estudio de la Realidad Social Argentina, ERSA, que la cátedra estaba inficionada, estoy hablando del año 1973, o sea, la prehistoria. La cátedra estaba inficionada por un fuerte contenido político, aunque ideológico, propio de esas épocas. Claro. Pero, paralelamente, que eso tampoco de por sí es ni bueno ni malo, depende de cómo se use. Paralelamente, tenía verdaderas innovaciones y, por ejemplo, a mí me tocó hacer una monografía, un trabajo sobre el comisionado parlamentario, lo que hoy conocemos como el ombudsman o el defensor del pueblo. Bueno, de ahí viene mi romance con lo que es la Defensoría del Pueblo, que pude concretarlo a lo largo de mi vida, y entonces, bueno, esa fue, o sea, yo hace 50 años que leo temas de derecho, ¿no? O más. Y lo que yo he visto es que esa injerencia de los medios de prensa nace fundamentalmente, y en esa década, en la del 70, porque en épocas anteriores, en los Estados Unidos. O sea, hay una instalación en la sociedad americana de lo que es la trascendencia pública, la manera en que se inficiona en las cuestiones jurídicas y judiciales, y además hay en el seno de la sociedad americana y en el sistema de administración de justicia americana, hay un caldo de cultivo ideal para eso, que es nada menos que la institución del juicio por jurados. Entonces hay toda una cultura ciudadana, judicial y por supuesto profesional de los abogados americanos en función de esa situación de vasos comunicantes, de difusión, impacto en el humor social. Entonces, ¿qué termina pasando? Muchas veces no, o sea, esto por supuesto no es absoluto, pero sí es uno de los signos característicos de la sociedad americana. Yo charlo mucho con un amigo que es profesor de periodismo en Miami, escribe para Página 12, se llama Jorge Masfud. Bueno, Jorge es un experto en lo que es la sociedad americana, alguna vez hemos hablado del tema. Entonces hay toda un aprendizaje y hay todo un dossier de pautas y de mecanismos y cada vez más pulidos y más perfeccionados en función de que la emocionalidad del caso reemplace a la facticidad y a la legalidad. Sí, tal cual, ¿no? De hecho, eso lleva a que muchas veces los jueces definan sus sentencias bajo una presión social bastante importante, ¿no? Y se ha visto en muchos casos. Sí, se ha visto, y en estos últimos 15 años, sí, en la República Argentina, y particularmente en la provincia de Santa Fe, es sumamente tangible, sumamente tangible. No hay ninguna duda que hay... A ver, por otra parte, pensar que esto debería ser o podría ser absolutamente inverso es una aspiración, yo a veces digo infantil, y una vez me corrigieron, ojo, porque si asimilás infantil a pueril, aunque la sinonimia de la lengua española lo permite, pero digamos, es un ninguneo a los niños, que a veces hay niños que tienen razonamientos maravillosos. Pero sería un razonamiento, sí, pueril, ingenuo, equivocado, pensar que es imposible que
al juez no le llega nada, o sea, la teoría de la toga, en Estados Unidos, en Inglaterra usan una toga, pues se supone que eso es como una coraza, se supone que eso los aísla del mundo terrenal a los jueces. Por ejemplo, la toga no tiene bolsillos, precisamente por ese motivo, por esa idea. Bueno, pero eso es otra ficción más, porque sí, les llega y qué sé yo. Ahora, el problema es cuando, el problema no es que les llegue el impacto social, cómo impacta en el humor social el caso. El problema es cuando ese impacto penetra y perturba los parámetros que debe tener una resolución en justicia. Claro. Ahí está el problema. Es decir, no debiera afectarle al juez lo que... No debiera afectarle como para trocar, reemplazar esa emocionalidad y lo que se supone de qué manera va a impactar en la gente que la cuestión se resuelva de tal o cual manera, y que esto además haga prescindir de los hechos y la ley. Claro. Porque cuando la emocionalidad, el humor social, el impacto en la sociedad coincide con los hechos de la ley, bueno, está bien, porque si seguimos resolviendo de acuerdo a los hechos y a la ley, y repercute bien, bueno, bienvenido sea. Sí. Por eso a veces hay un viejo adagio que dice que no solo se debe hacer justicia, sino que se debe ver que se hace justicia. Es decir, no solo hay que hacer justicia. El pueblo, que se supone es el destinatario de la administración de justicia, tiene que ver, que percibir que se ha hecho justicia. Claro. Eso se usa mucho cuando se hacen los planteos de recusación de los jueces, en donde dice, bueno, no solamente tiene que ser imparcial el juez, sino que tiene que advertirse que es imparcial. No puede estar en duda, en vilo, que alguien piense, no, era amigo o enemigo de tal, por eso falló de tal o cual manera. Sí. En este sentido, de lo que hablamos de los jueces, hay una cuestión. Yo sé que usted está en contra del juicio por jurados. Sí, totalmente. Yo estoy ahí en un punto medio. En algunas cosas me parece que puede ser y otras me parece que son bastante cuestionables. Pero en este sentido de el accionar del juez, esto que se habla de la democratización de la justicia porque interviene un jurado popular, integrantes de una sociedad que, bueno, va a decidir en ese solo juicio y después no va a tener que dar cuentas de eso, como sí lo hace el juez técnico, que esta es una de las paradojas que a mí se me generan, una contradicción entre una cosa y otra, y bueno, uno de los ejemplos... se venía en la provincia de Santa Fe, hace poco se instauró, apenas un año. Sí, quizá menos. Sí. Y ahora tiene rango constitucional. Claro, menos, que ya tiene rango constitucional, pero que era todo se anunció con bombos y platillos que iba a ser algo buenísimo, y resulta que en el primer juicio por jurados que se realizó en la provincia hubo un revés para esos grandes anuncios, que realmente fue impactante porque ese caso, que fue un femicidio vinculado en una localidad del norte de la provincia y que los fiscales pedían prisión perpetua por un femicidio vinculado, terminó con una condena mínima de 4 años atenuado por emoción violenta. Entonces, decimos, eso un juez técnico no lo hubiese hecho. Sin ninguna duda, la condena hubiese sido a perpetua. Y esto, bueno, genera, ¿no?, alguna cuestión de que ¿cuál es la democratización? La democratización creo que puede venir por el lado de que la ciudadanía puede elegir los jueces primero, que es algo que no ocurre. En Estados Unidos los jueces estaduales se eligen por el voto popular. No sé si en todos, pero en la mayoría de los estados. Claro. Y los fiscales también. Sí. Bueno, pero ahí está. Pero la primera cuestión, que es que el jurado representa a la sociedad. Eso es una ficción, o sea, eso es una construcción figurativa, romántica, para dotar de legitimidad al jurado y a las decisiones que adopta el jurado. Porque la idea de representación, ¿qué significa representación? Yo me represento una idea. Es decir, la idea de representación implica
reemplazo, asimilación de la personalidad de uno a otro. El representante legal, ¿qué es? Claro. Es la persona que se supone que va a asistir, a abogar, que toma el lugar de alguien que por algún motivo no puede tomar ese lugar. Típico de los niños, de los menores o de los insanos. Claro. Bien. O hasta en la figura del abogado. Bien. La representación de la sociedad está en cabeza de aquellos que la sociedad elige para que la representen. No es una creación divina como era antes, que el rey era el rey, entre otras cosas, algunos usaron que porque así Dios lo había instituido. Claro. Entonces, a la ciudad la representan los diputados, los concejales, el gobernador, o sea, aquellos que la sociedad ha dicho, a ver, voy a elegir a este. Porque la representación de la sociedad no es cualquier representación. ¿Por qué? Porque implica poder. Los representantes de la sociedad son además aquellos que orientan sus conductas, que esa es la definición de poder. Poder es el fenómeno de orientar la conducta del otro. Entonces, el jurado está investido de poder, sin representar a la sociedad. El jurado, hoy en la provincia de Santa Fe, dicho sea de paso, la consagración de la fórmula constitucional, habla de sistema de juicio por jurado clásico. ¿Y qué se interpreta como clásico? 12 individuos que tienen que arribar unánimemente al veredicto de culpabilidad. Sí. Bien. Entonces, ese jurado se elige por un sorteo. Claro. Absolutamente azaroso entre cualquiera. Claro. En Estados Unidos, para ser jurado hay que estar en el padrón electoral. Y no cualquiera está en el padrón electoral porque el voto no es obligatorio. Claro. Hay que ir, anotarse, inscribirse, perfecto, bien. Y a partir de ahí uno puede ganar. Pero siempre es una designación azarosa. Claro. O sea que para mí, primer base ficcional del juicio por jurado, que el jurado representa a la sociedad. Jurado, para mí, no representa. O sea, los jurados se representan a sí mismos. Y solo a sí mismos. Claro, el otro condimento que me parece también importante señalar, que esto que hablamos antes del impacto que genera un caso que conmociona a la opinión pública, ¿no? ¿Quién puede asegurar que ese jurado no esté también afectado por esa, claro, por esa situación? Bueno, eso sería susceptible en Estados Unidos hace muchos años, o sea, todos los estados que tienen juicio por jurado tienen instituido la idea de poder trasladar el juicio a una localidad distinta. Claro. Después, cuanto más o cuanto menos cercana o lejana, es cuestión casuística. Eso en el sistema de juicio por jurado se prevé. Claro. De decir, bueno, pero fíjate una cosa, Alejandra, ya estaríamos en pugna con lo que es el principio del juez natural. Claro. Que es el tribunal, que la ley dice con anterioridad al hecho que te tiene que juzgar. Y ahí se involucran las cuestiones territoriales también. Claro. Sí, yo un par de veces me encaré escribir un libro o algo un poco más. Tengo media docena de artículos, algunos están en este libro, Sí. pero siempre me hubiera gustado, porque aparte yo he visto varios juicios por jurado, he visto en Estados Unidos, he visto en España, he visto en Inglaterra. Cuando estuve en Estados Unidos solo, yo no hablo inglés, pero cuando estuve en Inglaterra, que fue hace 30 y pico de años, estábamos en una de miel con mi mujer sí habla y lee perfecto inglés, y fuimos a ver un juicio donde hubo una situación tan particular que afortunadamente yo estaba con ella que podía entender idiomáticamente, y era que había habido un caso de una homonimia en un testigo. Ajá. Había un testigo que se llamaba fulano de tal, y el fiscal tenía todo un dossier del testigo, era otro fulano de tal, que tenía 1000 tropelías realizadas. No, claro. Bien, y el tipo se enardeció
en el estrado de testigo, negando y diciendo esto es una infamia, acá hay alguien está tratando de cosas, no sé qué, pa. Bueno, escándalo, escándalo. Claro. Y el juez con la peluca blanca, Sí, togado, todo, y yo embelesado, y en un momento dado veo que se para todo el jurado y empiezan a decir, le pregunto a mi mujer, ¿qué está pasando? Dije, el juez acaba de retirar al jurado. claro. Entonces llama que se acerquen el abogado defensor y fiscal, el fiscal lleva todos los papeles, qué sé yo, el juez lo hace acercar al testigo, o se acerca a él, no recuerdo bien, bueno, hasta que se detecta que efectivamente Juan Fernández era otro, otro. no era un nombre aparte tan común, Claro. no recuerdo el nombre y apellido, Sí, sí. bueno, pero toda una situación muy, muy impactante. Vuelve a entrar el jurado y el juez les explica lo que había pasado. Claro. Y delante del jurado, en nombre de la corona, le pide disculpas al testigo. Claro. Bueno, y después siguió el testimonio. O Claro. sea, bueno, recuerdo vívidamente el episodio porque incluso después, mi mujer en ese entonces estudiaba Derecho, yo era abogado, y después pudimos hablar con la fiscal. Ujú. Bueno, era una fiscal. Claro. Pudimos hablar con ella cuando hubo como una especie de cuarto intermedio, nos acercamos y ella manifestaba su enojo consigo misma de haber, Claro. o con Por su no. personal, de Claro. no haber No chequeado haber eso y qué sé detectado yo, eso antes. y mencionaba que a veces este tipo de situaciones son las que conducen a declarar nulos los juicios. Claro. Porque cualquier situación que contamine al jurado, por mínima que sea, Claro. eso yo lo he leído, yo soy un lector de John Grisham. Ahora, Ajá. las últimas 2 o 3 novelas no me gustaron, pero soy un ávido lector de todas las Sí. novelas de John Grisham y él ha explicado muy bien muchas situaciones procesales del sistema Claro. americano, Sí. y una es esa es la cuando viste que preservan al jurado, que le ponen en un hotel, etcétera, Sí, etcétera. sí. Bueno, eso no sé Este, si va a ocurrir acá. acá la cuestión de la infraestructura y de la cantidad de medios destinadas a la administración de justicia también es otro tema Claro. que tiene que ver también con la selección de los jueces, ¿no? Sí. Que me parece que el problema de la administración de justicia, el principio para abordar la problemática es ese, es la selección de los jueces, Sí. que a su vez implica seleccionar a lo que van a seleccionar a los jueces, ¿no? Que Claro, no es menor. no es menor. Mm. Es todo un tema. Pero bueno, veremos cuando se implemente aquí en Rosario, qué pasará, en qué Creo que antes de fin casos. de año hay un juicio por jurado acá en Rosario. Sí.